Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y la Radio Universidad de Chile. Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @UchileTV, @UchileRadio y @Palabra Pública _. Ya han pasado 2 años desde el 18 de octubre de 2019, día en que comenzó una revuelta social que inició una conversación sobre el pasado reciente en nuestro país, sobre la desigualdad, sobre la dignidad y también sobre la violencia en las manifestaciones. La pandemia por COVID-19 suspendió esas expresiones masivas, pero sin duda ahí comenzó un proceso que hasta hoy debe ocuparnos, como nos muestra el trabajo de la actual Convención Constitucional. Para hablar sobre este aniversario, desde una mirada más larga y reflexiva, estamos hoy con Carlos Ruiz Encina, a quien presento inmediatamente. Carlos es sociólogo, magíster y doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. Fue director del Departamento de Sociología de la misma universidad, donde sigue siendo académico y es presidente de la Fundación Nodo 21. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran Los chilenos bajo el neoliberalismo, Octubre chileno, la irrupción de un nuevo pueblo, y Génesis y ascenso del socialismo chileno, escrito en coautoría con Jorge Arrate. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Palabra Pública y Letras para el Debate. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchas gracias a ti, Carlos, porque este tema nos interesa, es un aniversario, nuevamente es 18 de octubre, el del año pasado fue más distinto, digamos, por las condiciones sanitarias, pero ahora estamos en el segundo aniversario de la revuelta social de 2019, a partir de la cual muchos señalaron que Chile cambió. ¿Cambió Chile, Carlos? ¿Estamos en condiciones de responder esa pregunta? Absolutamente. No absolutamente en condiciones de responder la pregunta. Chile cambió absolutamente. A ver si lo pudiera resumir de algún modo. Desde el 18 de octubre en adelante, la historia se empezó a escribir en tiempo presente. Salimos de lo que Norbert Lechner llamaba en los años 90 el quietismo. No es una cosa que venía corriendo ya de a poco, o sea, no es una cosa que no lo vimos venir, eso es falso, digamos, ¿no? Es una rueda que viene ascendiendo desde el 2006, con los pingüinos, del 2007 con los trabajadores subcontratados, con sus subcontratistas, los conflictos medioambientales, que no son los verdes alemanes, son anti-extractivistas en distintos lados, en Aysén, en qué sé yo, las pensiones, las olas feministas, etc. Hay toda una gruesa antesala creciente de esto, pero desde el 18 de octubre se inaugura y se sella como tal una voluntad de transformación histórica en la sociedad chilena que hace que hasta el día de hoy, incluso pandemia de por medio, la historia se esté escribiendo en tiempo presente. Esos no son momentos usuales en la historia de una sociedad. Entonces estamos viviendo un periodo de transformaciones en este rato enorme, que alcanzó al sistema de partidos, al Congreso, a la propia Constitución, y en este rato está a punto incluso de alcanzar a la propia presidencia, ¿no? Encuentro bien interesante lo que dices de vivir la historia en tiempo presente, porque eso también tiene sus desafíos, ¿no? Del hecho de vivir un proceso que es muy desestabilizador también para todos y todas, que implica un quiebre también con las maneras en las que nos habíamos acostumbrado a vivir. Absoluto. Bueno, son tiempos de vértigo, claro. Son tiempos de vértigo parecidos quizás a lo que hace 100 años fue también la década del 20, digamos, ¿no? Los locos años 20, donde se transforma el periodismo, la conversación pública, cambia completamente, los personajes que lideran la conversación pública incluso fueron transfigurados completamente, se fueron desplazados a los matinales y emergieron un montón de otras formas de conversación, ¿no? Se instalan las redes, periodismos alternativos, etcétera. Los liderazgos femeninos alcanzan un nivel de legitimidad inusual, absolutamente hace 20, 30 años era impensable, digamos, y en este rato no solo en los movimientos sociales, sino también en la discusión pública, o como poderes alternativos a los déficits institucionales, por ejemplo, la presidenta del Colegio Médico, digamos, ¿no?
todo eso es de una transformación enorme. También el peso que adquieren los actores sociales en relación a los actores políticos, por ejemplo. O sea, ya nunca más se va a volver a hablar, como se hablaba hace 50, 60 años, de que los movimientos sociales eran las correas de transmisión de las decisiones de los partidos. Hoy se exige un nivel de determinación y de participación de una ciudadanía activa que demanda más información, más debate sobre cualquier resolución que se tome, que es un tiempo que, discúlpame que lo diga así en sociología, como me dijo una vez un periodista, pero es un tiempo de una potencialidad sociogenética muy, muy partera, muy de parto de la historia, digamos, en este rato. Eso no va a ser lineal, como tú dices, es un tiempo quizás de vértigo también, no va a ser lineal, va a tener avances y retrocesos. Yo creo que subvalorar el peso que puedan tener las fuerzas conservadoras en este país sería un error craso, digamos, pero yo creo que esto ya ha hecho andar. Esto ha hecho andar a un punto que no tiene regreso ya. O sea, ya no hay regreso a los 30 años anteriores, digamos, ¿no? Para ponerlo en tabla como rezaban los muros de la capital y de otras regiones, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años, aludiendo a otra élite, ¿ah? Que ya no era la cuenta Pinochet, sino era la cuenta a las élites que siguieron a Pinochet. Cuando se dice no son 30 años, se está hablando de la transición en adelante. Entonces se involucraron a otras élites, digamos, o a una refundación, si tú quieres, elitaria, de la manera en que este neoliberalismo extremo había terminado una especie de neoligarquización, de una refundación de la fronda aristocrática, por decirlo de algún modo, ¿no? Donde no era toda la concertación, pero era la élite, la concertación, las élites del sí y del no, que configuraron un entramado que terminó cohabitando en los directorios de las AFP, los directorios de las ISAPRE, los directorios de... Entonces, contra todo eso emerge una revuelta popular como no se había conocido en la historia inmediata. Quisiera preguntarte precisamente por eso, Carlos, para hacer un poco de memoria en esta fecha importante, pero también una memoria reflexiva, y quisiera preguntarte qué fue para ti el 18 de octubre, a partir de la conceptualización, porque incluso en la nomenclatura hay quienes hablan de un estallido social, otros que hablan de una revuelta popular, otros que hablan sobre un levantamiento. ¿Cómo conceptualizarías tú y cómo viviste también esa fecha tan significativa que recordamos hoy día? Yo he hablado de un nuevo pueblo. Y apunto con eso a un tema que a veces se entiende mal, quizás, y he tenido que escribir varios artículos en polémicas ya por haber dicho eso. No me refiero a una nueva categoría moral, si tú quieres. Esa cuestión se la dejamos a la Universidad Católica, si tú quieres, estamos aquí en la Universidad de Chile. Es una nueva estructura social. O sea, un nuevo ciclo capitalista que ya va a cumplir casi medio siglo desde que los Chicago Boys se instalan en el año 75 en la dirección económica de la Junta Militar en adelante, inauguran un proceso también de transformación de la estructura, si tú quieres, de clase o de grupos sociales. Por lo tanto, hoy los nuevos profesionales no son los profesionales de hace 60 años. No tienen la misma certidumbre que van a tener a sus hijos como profesionales, a sus nietos como profesionales, ni el peso sociocultural que tenía aquella vieja clase media, que eran burócratas estatales fundamentalmente, ¿no? En este rato viven en unas condiciones de incertidumbre gigantescas estos nuevos profesionales, porque se enferma alguien de manera grave en la familia y pueden bajar 4 deciles, digamos, en la clave, o cargan unas mochilas gigantescas del costo de lo que es la educación terciaria en este país, masificada y mercantilizada como está, digamos, ¿no? E incluso las propias universidades estatales, la propia Universidad de Chile cobra una cuestión que no se entiende, por ejemplo, en América Latina, donde siguen siendo efectivamente gratuitas, digamos. El Estado se ha desentendido de sus universidades. Entonces, estos nuevos profesionales no son las viejas, las capas medias, los trabajadores tampoco. Tampoco es la vieja clase obrera industrial, de blue collar, como le dicen, de overol azul, digamos. Esa desindustrialización vino también con el giro neoliberal, y es un trabajador nómade de los servicios, que ya no es no solo dependiente o independiente, puede tener media jornada y en la tarde hacer otras cosas, y en el año puede haber trabajado en 12, 15 lugares distintos, digamos, como subcontratado, etcétera, haber hecho muchas labores. Entonces tiene un nivel de circulación, de rotación laboral, que genera otras formas de identidad para el oficio que no son las antiguas. Todo eso configura un nuevo tejido social, absolutamente, que termina son los hijos, si tú quieres, de la modernización neoliberal, que no corresponden a las viejas bases sociales de sustentación de proyectos políticos que fueron en el siglo XX. Y que creo que la izquierda todavía funciona con un poco de retraso, de desanclaje de esa situación, y eso explica que estalle de alguna manera
en el 18 de octubre, un nuevo pueblo sin banderas políticas delante, pero también sin banderas de las viejas organizaciones sociales. Esto cuando tú lo explicas, me ha tocado participar mucho en ruedas latinoamericanas respecto a esto, te preguntan no solo por los partidos, si puedes entender un poco más, sino por qué no están los viejos sindicatos, los gremios, y qué sé yo, ¿no? Porque es un nuevo tejido social. Entonces, y se contrapone también a una nueva figura, si tú quieres, oligárquica en el sentido de poder de poco, que es una élite que configuró la transición, una transición muy cerrada, donde se termina configurando, como te decía, esta nueva fronda aristocrática, si tú quieres, ¿no? Que tiene este trasvasije entre negocios y política, que incluso abarca a buena parte de las élites de la concertación, no solo de la derecha, digamos, que coinciden en los directorios de las grandes empresas, de los sectores oligopólicos. Contra todo eso se contrapone entonces una demanda que la configura como abuso, y la contracara, si tú quieres, del abuso, es la recuperación, es una demanda de reconocimiento, digamos, que la añadiría a las demandas que tú pusiste ahí al principio, es una demanda de reconocimiento que se trasunta en dignidad. Y de ahí en adelante tú sabes todo lo que eso significa, digamos, ¿no? O sea, que coincide, que se reconoce, es decir, véanme lo que soy. Porque yo no tengo estadísticas para existir en los ministerios, en los registros de políticas públicas, etcétera, y somos una nueva fisonomía, una nueva geografía social y cultural, ¿no? Que reconoce de otra manera la condición de género, la pluralidad de identidades sexuales, etcétera, que no cabe en los registros culturales una explosión de hogares monoparentales, de los cuales ya no cabe la vieja figura del sustentador masculino, por ejemplo, etcétera. Claro. Entonces, toda otra geografía la que revienta, ¿me entiendes? Y que demanda reconocimiento. Véanme, ¿Tú por dirías eso que el esa, arte... no, tú dirías que esa es la principal característica? Porque me quedo pensando en lo que tú planteas, que también es la conceptualización que haces en tu libro de este nuevo pueblo, y estaba pensando en cuáles son las características de ese nuevo pueblo. ¿Tú dirías que es precisamente eso, esa necesidad de reconocimiento, una de las características principales de ese nuevo pueblo que emerge? Bueno, lo opuesto al reconocimiento es la negación, ¿no? Entonces, estas condiciones sociales y estas condiciones culturales, como las que citábamos, y pues muchas más, digamos, ¿no? Han sido negadas sistemáticamente por mucho tiempo. Y vienen rompiendo, o por lo menos luchando contra la cáscara, si tú quieres, de la transición, de ese régimen político pactado, cerrado, de esa democracia limitada, que se inaugura la transición y que se extiende por 30 años, por ponerlo en un corte desde el 2006, con la Revolución Pingüina, digamos, se puede poner antes, con el mochilazo, etc. Pero hay un minuto en que las movilizaciones dejaron de pasar de ser de decenas de miles, 20.000 estudiantes, como era en el año 97, cuando todavía estamos en la universidad, está saliendo de la universidad, a contarse en 300, 400, 500.000, ¿me entiendes? Ya hoy una movilización de 20.000 personas es un fracaso, digamos, de convocatoria, digamos, ¿no? ¿Cómo cambiaron las cosas? Entonces entraron masivamente, por ejemplo, los estudiantes de las universidades privadas, que les costó mucho en el 2011 abrir las puertas del Confech, porque no los dejaban entrar, porque no eran parte de la universidad tradicional. Entonces ahí entra otro estudiante, pero entra otra condición social también. Entonces se van habilitando procesos de reconocimiento con mucha puja en relaciones de fuerza. La propia condición femenina, que decir, o sea, el ascenso que hay de ahí hasta la ola feminista y después a llegar a los 8 de marzo más grandes de América Latina, es una cosa que no fue gratis ni concedida, sino más, sencillamente hubo que abrirla a codazos, sencillamente, ¿no? Pero todavía no termina de tener todo el reconocimiento institucional que quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, el aborto todavía está con 3 causales, etcétera, limitado, etcétera, ¿no? La libertad de la mujer sobre su propio cuerpo, etcétera, en fin, ¿no? Salir de los horizontes de la libertad mercantil, que es la que te ofrece el neoliberalismo, para escoger entre 2 precios nomás, ¿no? No, esto es un individuo que está demandando muchas otras libertades, con las cuales también, paréntesis, les cuesta lidiar, insisto, a la propia izquierda, que tiene que actualizar sus idearios de libertad y volver a resolver la ecuación entre libertad e igualdad, no de la forma en que la resolvía el siglo XX, bajo Tal cual, procesos ya lo decía Julieta Kirkwood en los 80. de socialización forzada, ¿me entiende? Hoy la gente no está dispuesta a esos procesos de homogenización y reclama más libertad para los procesos de individuación, que muchas veces reciben crítica moral que no corresponde, ¿no? Hay una demanda de autonomía individual muy fuerte en este rato, que marcha parejo
a la demanda de derechos sociales universales, por ejemplo, ¿no? Son las dos cosas. Entonces, resolver la ecuación entre igualdad y libertad hoy implica refundar completamente los idearios de emancipación, ¿no? Al alero de esta explosión, digamos, ¿no? Claro. De esta Carlos, irrupción de la historia. ¿de qué manera crees tú que las condiciones impuestas por la pandemia tuvieron algo que ver con la manera en la que se procesó posteriormente lo que comenzó el 18 de octubre de 2019? Para bien, para mal, para sumar, para restar, porque me quedé pensando también en lo que planteabas de los nuevos trabajadores y trabajadoras hoy día, y a eso se suma una cuestión que se visibilizó mucho con la pandemia también, que es la deslocalización del trabajo, y un trabajo que ya no tiene tiempos tampoco, ni jornada, y que se come el espacio privado y la esfera familiar e individual, etcétera. Entonces, me queda esa duda. ¿Cómo sientes tú que ha intervenido de alguna manera todo lo que hemos vivido a raíz de la pandemia por COVID-19 en este proceso que había comenzado en octubre de 2019? Obviamente que interrumpe un ciclo interviene en un proceso que nosotros llamaríamos crisis de dominación, crisis de control social. La efectividad de los mecanismos de control social que imperan en los 90, bajo la llamada gobernabilidad democrática, o la mal llamada gobernabilidad democrática, que en el fondo era una restricción de la democracia, era una constricción de la polis, digamos, de la conversación pública digo, no estatal, sino de la conversación abierta. Tú sabes, en el tema del periodismo, lo que significó la transición, digamos, la restricción de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? A una estructura duopólica prácticamente, ¿no? Y el cierre teníamos más conversación pública, paradojalmente, en la dictadura, con más medios que después la democracia, digamos. Varias cosas pasaron paradojalmente así, ¿no? Entonces, la pandemia viene un poco a poner en un interregno esta situación. Paréntesis, hay que consignar que con ciertos, acuérdate que en pleno invierno, en los momentos más altos de las tasas de contagio, igual explotaron varios sectores populares, en julio, en agosto, etcétera, en plena pandemia, digamos. Entonces, y tampoco hay que tener muchos doctorados en sociología, ni haber dirigido ninguna academia para saber que los indicadores sociales post pandemia están peor que el 18 de octubre, digamos, en términos de desigualdad, en términos de pobreza, etcétera. Entonces las condiciones sociales son mucho más complejas hoy que lo que eran antes, digamos, ¿no? Y que ya habían dado lugar, como te digo, a estos quiebres de los mecanismos de control social. Entonces, yo creo que hay un relato de la élite, o una ensoñación, que trata de pasar del no lo vimos venir al aquí no ha pasado nada, digamos, pero yo creo que eso es te digo, es una ensoñación, otra ensoñación utópica, así como la de los 90, en la que creen que podían hacer políticas sin sociedad, la sociedad está de vuelta, digamos, ¿no? Y ahora no saben qué hacer con ella. Pero los caminos de transformación tan abiertos, estamos escribiendo de nuevo la Constitución, imagínate. Sí, a propósito de eso mismo, porque este 18 de octubre precisamente parte el trabajo de fondo de la Convención Constitucional, que en un tiempo récord, diría yo, logró darse un reglamento, y es no lo una fecha esperaban. claro, y es una fecha simbólica que nos recuerda precisamente que una de las conquistas de 2019 fue definir la necesidad de una nueva constitución. ¿Cuánto crees tú, Carlos, que va a cambiar Chile con una constitución escrita en este contexto y dados los equilibrios que ya vemos que se están dando en la Convención Constitucional? Mira, si lo tomamos como telón de fondo, el tema de desmantelar el ciclo neoliberal, yo creo que es posible que nos tome toda la década. Es difícil reducirlo solamente al proceso del constituyente. Además, en la medida en que empieza a entrar en rodaje después en aplicación, digamos, ¿no? De lo que se pueda definir ahí. Hay un esfuerzo de los medios que es irrespirable por deslegitimarlo. Tú lo has visto todo el tiempo, ¿no? De intentar deslegitimar el proceso constituyente. A pesar de todo eso, sacó sus reglamentos en un tiempo, diría, comparativamente en escala internacional, récord, digamos, ¿no? Cosa que no esperaban y que al revés, los vaticinios de la prensa eran todo lo contrario, digamos, ¿no? Aquí se ahogan, digamos, mira, no se ahogaron, ¿no? Llegaron a la orilla y ahora empieza la discusión de las transformaciones. Me parece a mí que eso es, pero ya lo van a consignar los historiadores en 40, 50 años más, digamos, de lo notable que es esta cuestión. Pero aún así te diría, yo creo que lo que viene no es un proceso lineal de transformación.
te pongo, por ejemplo, democratizar, abrir a la deliberación racional de la sociedad, para no ir más lejos de un marco tipo Hannah Arendt, digamos, para no ser tan radical, los mecanismos de dirección del modelo de crecimiento ya genera una resistencia, pero enorme, 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 ¿me entiendes? De las élites empresariales, pero también con su protección de las élites políticas, digamos, ¿no? Incluso las élites morales y judiciales, etcétera, ¿no? Incluso con la baja legitimidad que tienen en este rato. Entonces, esas cuestiones van a ser defendidas de manera muy fuerte. Por lo tanto, yo creo que también hay que hacerse la idea de que este proceso no va a ser lineal. No lo ha sido en América Latina. No lo ha sido en América Latina, no tendría por qué serlo acá. La historia nunca es lineal. Pero como te decía al principio, se está escribiendo en tiempo presente. Entonces también preguntas, ¿cómo lo vives tú? Bueno, es un tiempo histórico fantástico. O sea, yo creo que en los 90 no pensábamos, cuando en ese rato dirigíamos movimientos sociales, tomas de terreno y otras cosas, no pensábamos. Se veía tan cerradas las cuestiones, tan difíciles, ¿no? Y esta cuestión se fuera dando, por lo menos por 15 años de ascenso sostenido de las luchas populares, que iban por carriles distintos, esa es la verdad. ¿Ah? No se conectaban todavía las luchas feministas con las luchas medioambientales, con las luchas de pensiones, con las luchas por la educación, etcétera. Estallaban como... Y entonces, claro, el 18 es el gran mare magma de todo junto. Por eso no hay una demanda que lo preceda en sí, ni lo organice ni lo estructure, ¿no? Es la bandera chilena de luto, quizás, ¿no? El luto por estos 30 años, pero es todo junto. Eso no significa que no tenga idea de lo que quiere, por el contrario, Claro. son una cantidad enorme de demandas de reconocimiento, si tú quieres, de hacerse ver. Por eso te decía esa imagen del cartel, ¿no? Claro. Véanme, aquí estoy, ¿no? De horizontes de posibilidad que se abren. Me hiciste recordar que en mis tiempos de estudiante universitaria la discusión era por arancel diferenciado. O sea, una cuestión que hoy día no tiene ningún sentido a la luz de lo que estamos viendo actualmente. Vamos a hacer un alto en el programa para recordarles que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública que está presente en el 98% del territorio nacional. Uchile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Palabra pública, letras para el debate en Uchile TV. Ya estamos de regreso conversando hoy con el sociólogo, académico, presidente de la Fundación Nodo 21, Carlos Ruiz Encina, a propósito de este segundo aniversario del 18 de octubre de 2019 y todo lo que marcó ese periodo posterior. Carlos, por supuesto, las demandas que emergieron de la revuelta social requerían acción de todos los actores políticos, de la derecha en el gobierno en primer lugar, pero también de la izquierda, en la medida en que, como tú ya lo planteabas, la exconcertación también era interpelada por lo realizado y también por lo no realizado en los últimos 30 años. ¿Cómo evalúas tú el rol que ha cumplido la izquierda en Chile después de octubre de 2019? Yo creo que se ha acoplado, pero diría que se ha acoplado, no que ha presidido ¿Se ha acoplado a qué? a este proceso, a esta revuelta social gigantesca, a esta irrupción gigantesca de este nuevo pueblo. Pero creo que todavía está también corriendo un proceso de reorganización político, o de lo político, si tú quieres, de lo que es considerado como politicidad, de lo que adquiere como estatuto de politicidad, incluso como un cabildo, por ejemplo, ¿no? Que en viejos paradigmas no lo consideraríamos parte, porque no era de un partido político, digamos. Entonces, la redefinición de todo esto todavía está corriendo, y creo que hay un proceso también en ese sentido corriendo en la izquierda, pero que está al debe, de una apropiación, si tú quieres, de estas nuevas condiciones de este presente transformado, mutado. Y creo que en Chile estamos ante la gran oportunidad histórica de inaugurar las claves de una izquierda del siglo XXI. Ante, como te digo, el nuevo ciclo de transformaciones capitalistas, y constituir entonces las alteridades que efectivamente se oponen a este nuevo ciclo de expansión capitalista. Me preguntaban
la otra vez, ¿por qué los estudiantes en Chile se movilizan contra el lucro? Fíjate que no se entiende afuera. Cuando tú le empiezas a contar lo que cuesta una carrera acá, o el nivel de mercantilización que se establece sobre la educación, ¿ya? Entonces ahí empiezan a entender por qué el tema de los estudiantes no es la reforma universitaria, ni la relación entre universidad y sociedad, como podría haber sido los años 20 del siglo pasado, la reforma de Córdoba del año 18, es el lucro. Me preguntaban también, oye, pero ¿por qué celebran tanto? En ese rato era una colega brasileña, me preguntaba, ¿por qué celebran tanto el primer retiro? Esto es importante que a veces lo veamos los chilenos, ¿eh? Tenía un maestro por ahí en Sofaleto que decía, Chile no se entiende si no se ve desde América Latina. Me dice, pero ¿por qué celebran tanto el primer retiro? Cuando tú empiezas a explicar lo que son las AFP, o sea, el nivel de privatización que hay de los servicios sociales, el primer ciclo de privatización que hay en Chile en la primera mitad de los años, en la segunda mitad de los años 70, es más o menos común a todos los ciclos neoliberales, que es el remate de las grandes empresas del desarrollismo, digamos, las líneas aéreas, las telecomunicaciones. El segundo ciclo no es tan común, que ya es de los años 80, que es la privatización de los servicios sociales. Eso implica constituir en mercancía algo que antes no lo era, que interviene directamente en la forma de reproducción, mucho más directamente de la vida cotidiana, que es lo que es privatizar una línea aérea o las telefónicas, digamos, ¿no? Entonces ahí empieza una lucha, obviamente que tiene que ser por la dignidad, porque en el fondo es que bajo las banderas de la libertad mercantil terminamos perdiendo soberanía sobre nuestras propias vidas. Entonces lo que se quiere es recuperar es certidumbre, capacidad de poder prever y por lo tanto de poder plantearte un control sobre tu propio futuro, sobre el cual no tienes ningún control. Entonces, y estas formas de expansión privatizadas sobre la vida cotidiana empiezan a generar nudos de conflictividad que no son apreciables en otros lugares, y para los cuales todavía el relato político está por constituirse, si tú quieres, ¿no? Porque, insisto, diría que una de las cosas que más ha rodado en términos de pensamiento es el feminismo, que está más elaborado, mucho más elaborado que el discurso contra la privatización o el salario diferido, que son las pensiones u otras cosas, ¿no? Y la propia Nancy Fraser lo plantea como un tema de reconocimiento, ¿no? Como una demanda de reconocimiento de algo que está negado, que está invisibilizado, ¿no? Eso se puede extender, además, creo que en ese sentido el discurso feminista tiene una capacidad de representación de otros conflictos sociales que son muy propios de la escena neoliberal profundizada, avanzada, como no hay otra experiencia que sea la chilena. De ahí que nos hemos vuelto nuevamente a constituir, como hace tiempo no lo éramos, en foco de atención internacional, de lo que está pasando, porque aparecen actores. Entonces, claro, es una lucha de los movimientos estudiantiles, sí, pero no es la típica. Es una lucha de los movimientos ambientales, sí, pero no son los verdes, son anti-extractivistas, porque hubo un giro primario exportador, ¿me entiendes? El de las pensiones, etcétera, ¿no? Entonces tienen esta connotación específica de lo que es la era neoliberal, y no son los mismos movimientos, los mismos conflictos de hace 50, 60 años atrás. Eso ahí que se tienen que ajustar los relatos emancipadores de transformación que históricamente lideran las izquierdas, ¿no? Claro, porque es una conflictividad bien particular, tal como tú la has descrito también en otras ocasiones, donde efectivamente en un país que apuesta por el neoliberalismo desatado y la idea de la competencia, resulta que tenemos a todos estos proveedores de servicios básicos privados subvencionados por el Estado, y que quizá en otras condiciones de efectiva competencia en el mercado ni siquiera existirían. Entonces una mezcla súper extraña. Bueno, mira, anteayer hablábamos para Quito, a propósito de los Pandora Papers, por la asociación entre Lasso y Piñera, digamos, ¿no? Los presidentes empresarios, digamos. Y recuerdo con una colega española que plantea mucho el tema de que evadían impuestos y el problema de lo importante que es recaudar fondos estatales. Y yo le decía, sí, pero mira, cuidado, porque en Chile no se trata solamente de aumentar los presupuestos estatales, porque después el gasto estatal lo que hace es subvencionar, como dicen los economistas monetaristas, la demanda, no la oferta. Es decir, no interviene el gasto social en educación, ni el gasto social en salud, en reconstituir los servicios públicos, sino que interviene más bien en concesionar, porque ya no se puede decir privatizar, porque es un garabato de los tiempos de la dictadura, hoy se dice concesionar, ¿no? Esas patologías, por ejemplo, para que las monopolice después sin competencia una sola clínica, ¿no? Entonces, en nombre del neoliberalismo se restringe la competencia, o sea, el neoliberalismo tiene mucho de mito y de realidad, ¿no? De ideología y de práctica concreta. Eso ya ha empezado a sonar internacionalmente y, por supuesto,
se cita mucho al ejemplo chileno. Yo lo he planteado en términos de una suerte de capitalismo de servicio público, ¿no? En medio de la pandemia generas una ayuda supuestamente estatal a las pymes, ¿no? Lo que fue el FOGAPE, y la pones en la banca privada. La banca privada administra esa ayuda, comillas, estatal, que al final es dinero de todos, y además la entrega con un 3% de interés, que es tu plata. O sea, no te están haciendo ningún favor. Y además en un momento en que la crisis pandémica estaba en su apogeo, ¿no? Que había que ayudar a las economías más precarias a reproducirse porque no tienen un sueldo a fines de mes, sino que viven de economías que rotan con ingresos de 24, 48, 72 horas. Entonces aparece el Estado subvencionando nuevamente a la acumulación privada, así como lo hace en educación, como lo hace en salud, ahora también en plena pandemia, digamos, ¿no? A los bancos, ¿no? O sea, ¿por qué no es capaz de administrar el propio Estado, digamos, ¿no? Entonces, no es que a más Estado haya menos neoliberalismo, sino que aquí se constituyó un Estado con el cual, o sin el cual más bien el neoliberalismo no respira ni 2 segundos, sencillamente, ¿no? Claro. Lo subvenciona completamente. Me parece interesante esa distinción, Carlos, porque hay una pregunta que ronda en diferentes conversaciones también sobre el rol del Estado, de un nuevo Estado, desde la revuelta de octubre en adelante, y que es una pregunta que, como tú planteabas, emergió con mucha más fuerza, sobre todo durante los momentos más difíciles de la pandemia, con millones de personas en la absoluta desprotección. En el libro Octubre Chileno tú dices, y te voy a citar, que cunde no solo una distancia con la política, sino que una desidentificación con el propio Estado, dado su sometimiento a la colonización empresarial, que es precisamente lo que desarrollabas recién. ¿De qué manera proyectas tú que debería transformarse el Estado para dar respuesta a las aspiraciones de quienes habitan en este país? Hay que abrirlo a la sociedad. Mm. El Estado fue capturado. El Estado fue raptado. O sea, la puerta giratoria que hay entre los directorios de las grandes empresas y los estamentos más altos de la dirección estatal es impar, no tiene equivalente, no solo con Piñera, que ya fue abiertamente, el propio ministro de Hacienda de Bachelet II era un exdirector del FMI, ¿no? Y el ministro anterior de Bachelet I era nada más que Velasco, digamos, ¿no? Que después se transfigura en derecha desembosadamente, sencillamente. O sea, este no es un problema solamente de este gobierno, lo que quiero decir. Es un problema que se viene constituyendo dentro del Estado hace 30 años, ¿no? Entonces, eso significa que hay una expulsión de ciertos sectores de la sociedad de los procesos de construcción del Estado, sobre todo los sectores medios y los sectores populares, subalternos, que no tienen acceso a los procesos de construcción del Estado. Yo creo que es una de las mayores transformaciones que se va a tener que plantear el proceso constituyente, y también hacia las cuales va a enfrentar mayor nivel de reticencia conservadora, por supuesto, porque esto lo van a defender, como te decía, con todo, digamos, ¿no? La conversación sobre el Banco Central es tremenda. Es tremendamente cómo se reacciona a la virulencia, cómo que se reacciona a ¿Tú eso. has experimentado esa virulencia? Absolutamente. Y no es que, mira, fíjate que ni siquiera es que uno está diciendo no más autonomía, no. Está bien, hagámoslo autónomo, perfecto, la maquinita de imprimir billetes, que es lo que controla el Banco Central. Pero fíjate que hay varios modelos de autonomía. Fíjate, y aquí no se puede discutir ninguno. Hay que naturalizar solo este, que además fue constituido en dictadura, que no aplicaba mientras estaba la dictadura, y que era como una bomba de tiempo que empezó a aplicarse cuando entraron los gobiernos civiles, ¿no? Y que es uno de los modelos más restrictivos, que ni siquiera en Estados Unidos, en ninguna otra parte existe así. La Unión Europea se pasó muchos meses discutiendo qué tipo de modalidad de Banco Central iban a constituir para ponerse de acuerdo e integrarse como Unión Europea. Aquí no se puede conversar sobre el tema, ni siquiera conversar, porque te acusan al tiro de ser proinflación. O sea, si tú no naturalizas la forma en que ellos definen el crecimiento, entonces tú estás en contra del bienestar material de la sociedad. ¿Me entiendes? O sea, es una negación de la deliberación pública, para eso te digo. Por eso a eso se opone una demanda de reconocimiento que se expresa como demanda de dignidad en el fondo, ¿no? Ese es el gran tema, yo creo que del 18 de octubre. Eso es lo que abre. Como te digo, no creo que se vaya a solucionar de manera lineal ni puntual. Pero eso ya no tiene vuelta atrás. Ya hay una sociedad que en ese sentido tomó el toro por las astas y empezó a tratar de conducir la construcción de su propio futuro.
a poder ampliar los marcos de la democracia como espacio de deliberación racional, que es la forma que tenemos como sociedad humana en esta etapa de la modernidad de resolver las cosas, digamos, ¿no? Pero era una democracia que tenía un montón de constricciones que fueron pactadas en su momento, más allá que hayan tenido razón o no, en su momento, años 88, 89, 90, pero que se mantuvieron por 30 años. Y al final terminaron funcionando como barreras de protección elitaria, ¿no? Carlos, Impunidad. ¿Y cómo salimos de esto? O sea, mira, estoy pensando también en la contingencia y todo lo que está pasando, porque tú señalabas bien, o sea, estamos viviendo la historia en tiempo presente, decíamos que eso produce vértigo, como lo describías tú, inestabilidad, falta de certeza, y estamos en un momento súper turbulento políticamente, también marcado por la campaña presidencial. El presidente de la República, Sebastián Piñera, figura como imputado en una investigación del Ministerio Público por la compraventa de Dominga. El candidato Sebastián Sichel ha sido cuestionado por sus vínculos con el financiamiento electoral de parte de las pisqueras, y pareciera también que la confianza en la actividad pública y política está en su punto más bajo. Entonces, quisiera saber también, o sea, claro, hay momentos inestables que son los que preceden al cambio, pero también quisiera preguntarte cuáles son los riesgos de estar viviendo un escenario de estas características. Cuando me refería a que las cosas no tienen un curso lineal, y hay que reconocerlo responsablemente, es que la situación está muy abierta. Y también se puede prestar para capturas de tipo conservador, autoritario, o totalitario incluso. Son situaciones, recordar nomás la década del 20, lo que fue la década del 20, ¿no? También con nueva constitución, ¿no? Pero cizagueante, etcétera, república socialista entre medio, pero también azonada, etcétera, ¿no? Ruidos de sable, etcétera, ¿no? Pero también constitución de nuevos actores, federaciones de estudiantes que surgen, etcétera, ¿no? Tanta cosa que surge en ese momento, ¿no? Bueno, yo creo que también este es un momento de profunda refundación, no solo de los códigos de reconocimiento social, como te digo, por ejemplo, de los liderazgos femeninos, o de la participación de las bases de la determinación política, con la cual van a tener que aprender a lidiar los partidos, y los partidos de izquierda también, digamos, sino que también es un momento de refundación de lo político. Y eso también va a transcurrir en un proceso que va a ser muy complejo. No solo se trata de desplazar las élites políticas para sustituirlas por otras, sino que hay que refundar los códigos de lo que se entiende y se reconoce y se legitima como politicidad. O sea, los niveles de debate, de participación ciudadana que se van a demandar, por ejemplo, para definir el uso del suelo urbano, por ejemplo, ¿no? Ante el uso indiscriminado, incontraarrestado que tienen las inmobiliarias en este país, que hacen lo que quieren y construir la ciudad como les da la gana, va a ser un tema que va a adquirir un estatuto político, estoy seguro, ¿no? Lo que se entiende por orden público. Para que sea orden público tiene que ser la esfera pública, o sea, la polis, la que lo defina, digamos, y por lo tanto va a entrar a intervenir en esas cuestiones, y no va a ser solamente una cuestión que define un subsecretario del Ministerio del Interior, sencillamente en acuerdo con el generalato de la policía militarizada que tenemos, que también es antidiluviana, digamos, ¿no? Es de inspiración de Mussolini, por eso se llama carabinero, digamos, ¿no? Carabinieri, de la figura de los carabinieri, digamos. Todas esas cosas van a entrar en transformación y eso va a sacudir mucho el proceso político, porque implica empezar a reconocer una sociedad que tiene mucha más capacidad de determinación sobre la esfera política. Entre medio pasa lo que tú decías, o sea, se fue construyendo y se fue ahondando un abismo entre política y sociedad, ¿no? La participación electoral que teníamos en Chile era de las más bajas de América Latina, y no tiene nada que ver con el cambio, como dicen algunos, disculpen que polemice, pero sobre el dato del voto obligatorio al voto voluntario. O sea, antes lo que hacían los jóvenes populares era no inscribirse sencillamente en los registros electorales, por lo tanto la tasa viene cayendo sistemáticamente, ¿no? Hace mucho rato que no hay grandes mayorías políticas sustantivas en Chile, y eso es lo que redunda entonces en lo que planteabas tú. El gobierno de Bachelet II salió con 24,6, 24,8% del total del electorado posible, o sea, un cuarto. Hoy es posible que tengamos una nueva presidencia con 20%, un quinto del electorado, no lo sabemos todavía, porque esas cuestiones todavía no se han resuelto. O sea, la reformulación de los términos de lo político todavía está corriendo. Mientras tanto, estas elecciones se van a resolver en el viejo sistema. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Se van a resolver en el viejo sistema, es decir, con un código hiperpresidencialista cuasi monárquico, por ejemplo.
por poner un solo rasgo del sistema político chileno, ¿no? Con esa cuasi monarquía va a ser elegido el próximo presidente. O sea, todavía no alcanzamos a tener el horizonte para transformar en el alcance de estas próximas elecciones, ¿no? Lo que significa la figura del presidente, del Parlamento y de otros espacios de participación ciudadana. Entonces, eso también, claro, pone en un terreno cuál va a ser el nivel de participación en este rato. Ojalá que Creo que sea esa, alto, pero... claro, creo que esa es una palabra clave también, ¿ah? Porque, y esto ya para ir también cerrando el programa con Carlos Ruiz, respecto de la participación, porque, o sea, tú hablas de refundación, que son transformaciones profundas, radicales, estructurales, y yo te preguntaba en el fondo cómo vamos saliendo de esto, y tú me decías abriendo a la participación de constitucional, más digamos. personas. ¿Y cómo se hace eso? Porque, o sea, en el fondo tú planteabas al comienzo que tenemos por una parte el trabajo de la Convención Constitucional que nos va a dar una nueva constitución y que eso ya va a implicar un cambio, pero que sin duda faltan muchos otros, y tú decías que nos puede llevar hasta toda la década. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se avanza en ese proceso? ¿Cómo se transforma un país desde sus cimientos tal como lo propones tú? Con revoluciones como la que estamos viviendo, con tiempos extremadamente sacudidos. Esa es la verdad, o sea, estoy descubriendo, no estoy descubriendo la historia, digamos, así ha sido en todos los siglos, en todos los momentos, en todas las épocas. Lograr arribar a formas que reconozcan desde la institucionalidad política legítima, digamos, las nuevas formas de conflictividad social que en este rato no tienen expresión, ¿no? Por ejemplo, la medida en que el crédito se ha convertido en una extensión del salario, yo lo decía, y la gente paga con una tarjeta de Falabella, del retail, el dentista, eso no tiene registro en ninguna parte. ¿Sabes dónde termina? En los tribunales de justicia, ¿no? Con demandas de... Entonces, claro, o sea, no solo el salario diferido, que son las pensiones, que permite además subvencionar al grueso del gran empresariado, porque ahí terminan nuestros ahorros previsionales, sino que más encima después tenemos que endeudarnos para paliar los déficits de protección social que hay. Entonces ya no es el crédito solamente de los años 90 que con acierto procesó Mulián como el crédito del consumo, sino que ahora es el crédito para paliar déficit de protección social. Fíjate que muchas de estas ayudas, comillas, que aparecieron en este rato, el IFE, el FOGAP, etcétera, terminaron haciendo disminuir de manera radical la tasa de endeudamiento que tenían los hogares chilenos. O sea, la gente lo utilizó para pagar deudas, ¿me entiendes? Y después el empresariado te dice, no pongamos más ayuda porque la gente es floja y no va a trabajar, ¿no? Entonces, o sea, ¿hasta qué nivel todavía está ese divorcio planteado, ¿no? De élite y pueblo, digamos. Eso se va a resolver generalmente con procesos de movilización, porque chocas con la sordera de los sectores que monopolizan las oportunidades, los ingresos y los patrimonios de una manera brutal. O sea, en Chile teníamos la paradoja en los años 90 que al mismo momento en que disminuía la pobreza, aumentaba la desigualdad. Porque claro, el patrón de desigualdad chileno, a diferencia del que hay en América Latina, eso también hay que explicarlo, no es de la pobreza, sencillamente, sino es por el alto nivel de concentración del ingreso. Es porque los de arriba se escapan demasiado. Y eso es lo que hace la distancia, que es desigualdad, que no es lo mismo que pobreza, ¿no? Entonces, ese nivel de concentración ya es irrespirable. Y contra eso explotó el grueso de la sociedad. No solo los sectores pobres, esto no fue una rebelión solamente de la pobreza, ¿no? Cuando tienes un 8 de marzo, donde marchan más de 3 millones de mujeres, sin pololos, como decían, ¿ah? Que nos dejaron a todos en la casa o parados ahí dejando atrás y nos quedamos en el parque, digamos, ¿no? Imagínate, en una ciudad de 7 millones de habitantes, ¿no? O sea, obviamente que no es solamente una categoría social la que está ahí desfilando, ¿no? Sino que es la sociedad entera prácticamente, y lo que queda arriba solamente es el collar plutocrático, del collar plutocrático hacia arriba, digamos, ¿no? Contra todo eso estalló una demanda de reconocimiento gigantesca que empezó a hacernos vivir la historia en tiempo presente. Que es precisamente lo que estamos recordando hoy en esta fecha tan particular. Hoy nos ha acompañado el académico y sociólogo Carlos Ruiz Encina, quien desde su investigación y reflexión nos ha brindado algunas claves para leer este nuevo 18 de octubre. Muchas gracias, Carlos, por esta tan importante conversación. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias también a todos quienes nos siguieron hoy a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada. Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV.